Ya le damos la bienvenida a la presidenta de la Comisión Permanente, a Betiana Díaz. ¿Cómo estás? Bueno, buenos días. Muy bien, muy bien. Después de la sesión de ayer, que fue bastante larga. Y en dos partes, ¿no? En Dos dos capítulos. partes, sí. Fue como que se partió la sesión. Había dos temas. Inicialmente nosotros no habíamos planteado el tema Venezuela. Trascendió públicamente que en realidad nosotros queríamos que se pronunciara el Senado de la República, que nos parecía que como señal institucional, bueno, era más contundente. La coalición no quiso Sí, en ese dar el sentido quórum. hago ya el primer paréntesis porque Jonathan Rodríguez Barreto, el politólogo que estuvo hablando aquí en Informativo Sarandí, que hacían la salvedad de que las comisiones permanentes a veces hay cosas que se va para atrás en las decisiones que toman las comisiones permanentes. No Sí. tiene ese peso. Bueno, en realidad la comisión, yo siempre pongo como este ejemplo, es como una especie de guardia, ¿no? Ujú. Nos quedamos con algunas atribuciones que nos da el Parlamento, por ejemplo, la votación de venias. Ayer votamos algunas venias que teníamos pendientes, pero no tiene potestades legislativas, por ejemplo, la comisión permanente, ¿no? Es decir, puede tratar algunos asuntos y más que nada trata asuntos que tiene, un interés parlamentario, pero tampoco tiene mucha capacidad de resolución. Ujú. Ante situaciones como esta, a mí me parecía sí que la gravedad meritaba que se reuniera el Senado. La coalición directamente nos planteó que ellos no iban a dar el quórum porque se necesita para levantar el receso una mayoría especial. Bueno, eso determinó que nosotros siguiéramos con nuestro cronograma de la permanente que teníamos planificado para el día 7. Lo que reconfiguramos, hicimos la primera parte del día, el tratamiento de Venezuela en base a, bueno, una moción que presenta el oficialismo, el Frente Amplio en este caso, y la discusión de dos mociones que hubo arriba de la mesa que también, de alguna forma, plantean las visiones antagónicas que hay con este tema dentro del Parlamento uruguayo, pero creo que dentro de todo, más allá de algún chisporroteo puntual, algún tropezón que hubo, estuvo muy bien la discusión, porque a mí parte de lo que me interesaba en el rol de presidenta que tengo de la Comisión Permanente era administrar un debate donde todo el mundo pudiera decir lo que pensaba. Porque este es un tema que hace muchos años que está arriba de la mesa. Ahora, con determinadas formas, ¿no? A mí me parece que ese es el Pero no se llegó a Parlamento. un consenso, ¿no? Creo que el objetivo inicial era llegar a una declaración conjunta Trabajamos. de todo el arco político. Sí, ¿Por qué no? trabajamos ¿Qué faltó? mucho. Faltó poco. Esto me parece interesante como proceso. Nosotros teníamos dos declaraciones, dos propuestas de mociones de declaración que nos parecía importante, condenar lo que estaba pasando, ¿no? Lo que tiene que ver con la intervención militar, con la captura de un mandatario, con las amenazas permanentemente, con esto de que nos estamos acostumbrando al matonismo como forma de relacionamiento en la política exterior, en el caso de Estados Unidos. Bueno, nosotros planteamos que el tema era ese y se acotaba ahí. Y después cuando uno lee la moción muy larga de declaración que presentó la coalición, era una afrenta al Frente Amplio. Era ¿Por una qué? acusación que... ¿Por qué? ¿Por qué si- plantea eso? porque en realidad justamente habla de, y no se puede condenar una intervención si antes no se condenó el régimen de Maduro y en la complicidad. Es decir, no habla en ningún momento de lo que en el día de ayer estábamos discutiendo prácticamente. ¿Qué fue lo que sucedió? Ahí nosotros tenemos una coordinación interpartidaria, donde participan obviamente todos los partidos que están en la permanente. Quiero decir que parte de toda la sesión la acompañó además el diputado Salle, por ejemplo, que él no integra la permanente y los diputados y los senadores que no integran la permanente no pueden intervenir en el debate, pero acompañó desde las 9:30 de la mañana el debate que hubo ayer, ¿no? Nos juntamos y planteamos un escenario de mínima para el acuerdo porque nos parecía importante dar una señal institucional fuerte de condena, porque no podemos ver de brazos cruzados como Uruguay que, bueno, ¿no? Intervienen en un país, te dicen yo voy a gobernar como se me antoje y el presidente, bueno, no, es aquel, y además también me voy a quedar con el petróleo y me llevo al presidente, lo rapto, lo secuestro, porque no es una captura, es un secuestro, me lo llevo a otro país y lo juzgo. Y esto no tiene nada que ver con defender o no a Nicolás Maduro.
¿no? Me parece grave en términos de... Ahora, ¿no se pueden condenar las dos cosas? Sí, No sí. se hubiera podido llegar a... Ahora, a un acuerdo el tema, condenando los dos el temas? tema en el escenario de mínima que nosotros planteábamos fue una moción que fue como una tercera vía, digamos, donde nosotros centramos en la igualdad soberana entre naciones, la resolución pacífica de los conflictos, el rechazo a toda intervención, porque Uruguay tiene una tradición diplomática y de relacionamiento donde condena justamente la injerencia extranjera. Esto es histórico, no es nuevo, y es de nuestras mejores tradiciones también, ¿no? No intervenir. Y bueno, también se planteaba la necesidad de actualizar la normativa internacional, porque a ver, estamos viendo un genocidio que está siendo televisado, estamos viendo cómo Estados Unidos ahora dice, bueno, no, y ahora también voy por Groenlandia y además capturo un barco ruso y... Entonces claramente hay que ayornar alguna normativa porque claramente los que se llevan puesto todo ya no son detenidos por un marco normativo que les impida justamente tener este tipo de conductas que, vuelvo a decir, son de matonismo. Sí, con respecto a esos dos niveles que hay, ¿no? De la situación en Venezuela y también lo que se genera en esa discusión de cómo país lo que se vive y cómo lo viven, y también lo han manifestado los propios venezolanos en cuanto a su realidad y lo que está sucediendo, y las posturas que se puede tomar como país más en lo macro a nivel global de todo esto. Y ahí se choca un poquito. Yo lo que quería leerte es esta parte que vos decías, donde va directamente el punto 3, dice: el derecho internacional y los organismos internacionales han fracasado en asegurar la protección de los derechos humanos y las debidas garantías de los venezolanos, así como el cumplimiento de las normas penales y sometimiento de los delincuentes a la justicia. Por su parte, los amigos ideológicos del chavismo y de Maduro, locales, regionales y mundiales, que otrora fueron aliados o socios de los gobernantes venezolanos, se convirtieron en meros cómplices silenciosos de un régimen oprobioso y opresor de su pueblo. Ese es el punto 3. Claro, es una declaración que poco se interesa en lo que está pasando en Venezuela y en realidad en lo que se centra, que fue un poco la conducta, si ven, si repasan la sesión del día de ayer, en acusar al Frente Amplio de ser socio ideológico de Nicolás Maduro. A ver, yo creo que acá hay varias discusiones donde lo que tiene que quedar claro es quiénes son los que pierden en esto, ¿no? Como tú bien decías, bueno, ¿qué pasa con los venezolanos y las venezolanas? Acá no se restableció la democracia, no estamos viendo una liberación. Esto es colonialismo puro y duro, es volver a ser patio trasero, es Estados Unidos diciéndote quién es tu presidente, cómo va a gobernar, cómo vas a gestionar el recurso que te da más ganancias para sostener las políticas públicas que tiene Venezuela, como es el petróleo. Es, además, la expectativa de que, bueno, era bochornoso lo que pasó con María Corina Machado, ¿no? Ya se estaba aprontando para decir, bueno, ahora soy la presidenta de Venezuela prácticamente, y viene Donald Trump y le dice, no, mira, sabes que no te respeta nadie a vos. Bueno, yo creo que los que más pierden son los que necesitan que se restablezca el orden democrático, ¿no? Los venezolanos y venezolanas que viven en una completa incertidumbre. Yo soy muy crítica sobre todo el proceso, el último tiempo de Maduro, porque, entre otras cosas, fui y soy defensora a ultranza de la transformación chavista, no solo en Venezuela, sino en América Latina. Y el éxito de Chávez también se apoyaba en el éxito económico de Venezuela, ¿no? Porque nadie puede distraerse y pensar que una crisis política de esta magnitud, que habilita que vengan a secuestrar a un presidente, no tiene un componente netamente económico, ¿no? Es decir, el éxito y el apoyo del proceso chavista con Chávez al principio tenía que ver con la mejora en los indicadores, la reducción de la pobreza y la desigualdad, el acceso universal a la educación, a la salud, a los servicios, el desarrollo de aquella Venezuela que era feudal prácticamente ante Chávez. Bueno, y después tuvo una deriva, yo creo que además, obviamente, hay un antes y un después de la muerte de Hugo Chávez, pero también me parece importante marcar cómo durante la ola progresista en América Latina
Chávez fue un gran impulsor de la integración latinoamericana, quizás el que más impulsó estas ideas junto con Pepe Mujica. Creo que ahí hay un rol para reconocerle a Venezuela, particularmente como Estado, no solo al chavismo. Pero estoy totalmente de acuerdo con reconocer que sí tenés un problema, obviamente, con el gobierno venezolano. ¿Usted lo califica de dictadura al Sí, gobierno? yo no tengo ningún problema en condenar regímenes que violan los derechos humanos, lo dije ayer. Lo que no soy miope. Ayer, parte de la amenaza que nos hacía la oposición era, bueno, solo y únicamente vamos a votar una declaración si ustedes condenan al régimen de Nicolás Maduro. Y nosotros estábamos ayer en una sesión que, a ver, la situación de Venezuela ha sido de un elemento de política doméstica enana en la discusión, bien enana, hace años. Yo he estado en otras comisiones permanentes discutiendo sobre el tema de Venezuela. Jamás los que plantean esto ponen al pueblo venezolano en el centro, porque parte de los que emplazaban al Frente Amplio a condenar el régimen de Nicolás Maduro fueron los que dijeron ayer en Cámara que los venezolanos que salieron de Venezuela huyendo del chavismo son los que nos traen las empanadas. Así de despectivo fue el senador Da Silva en el día de ayer. Entonces realmente, cuando uno empieza a analizar los discursos y ve las mociones, ¿dónde está centrado? En emplazar al Frente Amplio en hacer algo que el Frente Amplio no va a hacer, porque lo que quería discutir era que nosotros tenemos una postura histórica como Estado y como Frente Amplio también, obviamente, de condenar la intervención, todo tipo de intervención extranjera en nuestros países. Cuando la oposición plantea que el Frente Amplio, a lo largo de estos años, cuando esta deriva autoritaria fue en aumento en Venezuela, no tuvo una condena fuerte, no fue enfático en marcar las situaciones que se daban de avasallamiento de los derechos humanos, de las torturas, de la censura, de todo lo que de la represión. ¿Usted comparte esa visión? ¿Es un problema para el Frente Amplio? No es un problema. El problema es que nosotros no podemos hacer política doméstica menor con el tema Venezuela, que es lo que ha hecho la oposición sistemáticamente. A ver, te voy a poner un ejemplo muy claro para que veas el nivel de la hipocresía. A Luis Lacalle Pou uno lo escuchaba decir que Venezuela era una dictadura, ¿no? Y bueno, hizo todo ese teatro de no invitarlo a Maduro a su asunción y todo lo demás. Ahora, fue el que volvió a designar un embajador político en Venezuela. Nosotros en el año 2015 dejamos un encargado de negocios y decidimos no tener más jerarquía en la embajada venezolana. Bueno, la embajada uruguaya en Venezuela. En el año 2023 viene Lacalle diciendo que a fines del 22 se le había ocurrido que iba a volver a mandar a un político a encargarse de la embajada venezolana, a quien Nicolás Maduro recibió con un abrazo diciéndole bienvenido a Venezuela, ¿no? Y cuando Eber da Rosa, que fue el político que fue a encargarse de la embajada uruguaya en Venezuela, renuncia en el 24 en el marco del cuestionamiento a las elecciones, Lacalle Pou no dejó sin embajador la embajada, como había hecho el Frente Amplio. Lo que hizo fue nombrar a otra embajadora, ahí sí, una funcionaria diplomática, Silvana Montes de Oca, pero no es que en realidad, a un régimen que condenaba le generó un marco de relacionamiento institucional a más alto nivel que el que le había generado el Frente Amplio. Entonces, hay un montón de contradicciones ahí también. Hay un montón de contradicciones. Sí, de distintas visiones y distintos temas. Sí. Necesito cambiar de tema porque... La última, breve, por el tema Venezuela. Otro de los planteos que hay es, en estos últimos años de vínculo entre el Frente Amplio, los gobiernos del Frente Amplio con Venezuela, entra la beta comercial o los negocios que también plantea la oposición. Sí. Se hablan de irregularidades en algunas situaciones.
¿Cómo se ve Mira, esa cercanía si hay que más algo, allá de lo ideológico si hay iba por lo algo que tiene que ver económico? con este cuestionamiento, yo estoy sentada en el Parlamento porque la renuncia de Gonzalo Mujica, que se fue a hacer una denuncia con recortes de diario, que obviamente se archivó, motivó que dejara la banca, ¿no? Hace 8 años más o menos. ¿No se vieron Bueno, beneficiados en su momento empresarios cercanos al Frente Amplio con Venezuela? empresarios uruguayos. Después, claro, cuando entraron a pasarse de rosca y a fogonear el embargo a Venezuela, no le podían explicar a los mismos empresarios, particularmente los blancos, ¿no?, que no podían cobrar. Bueno, yo creo que ahí, vuelvo a decir, hay contextos. Esas denuncias sobre los negocios con Venezuela fueron archivadas, por ejemplo. Fueron archivadas. Yo no tengo por qué no confiar en la justicia. Pero además la seriedad del caso, ¿no? O sea, fue la foto de las gabardinas, ¿se acuerdan? Pero vuelvo a decir, yo creo que hay algo grave que es la irresponsabilidad de la conducta, de estar pasándose de rosca todo el tiempo. Todo el tiempo pasándose de rosca. Van, fogonean un embargo, particularmente en ese momento. Yo me acuerdo que llamábamos a autoridades al Parlamento uruguayo, a la Comisión Especial de Lavado de Activos, Transparencia y Lucha contra el Crimen Organizado. Se decía cualquier cosa, se fogoneaba públicamente el embargo. Y después, claro, cuando los empresarios que estaban colocando su producción en Venezuela no podían cobrar, nadie ponía la cara de lo que había hecho. Entonces, bueno, hay mucha irresponsabilidad que poco tiene que ver con el destino de los venezolanos y las venezolanas. Con respecto a la discusión que se dio del FONASA en esto de impuesto o ajuste técnico. Bueno, no es un impuesto. En realidad, ayer quedó muy claro cómo es esta afectación que hay en algunas devoluciones, ¿no? Primero, decir lo que corresponde, que afectaría un 4%, únicamente a un 4% de los que hoy están como aportantes FONASA, que son aquellos salarios que tienen mayores devoluciones. Por tanto, estamos hablando de salarios muy elevados, ¿no? Ni siquiera estamos hablando de los salarios que se nombraron ayer de 130.000 pesos. Estamos hablando de salarios mucho más altos. Pongo el caso de un legislador que recibe una devolución bastante elevada, va a recibir un poco menos. ¿Esto por qué? Hace 7 años que no se ajusta la metodología de cálculo de qué es lo que le cuesta al sistema que uno esté dentro del seguro FONASA, ¿no? Y lo que nos planteaba ayer tanto el ministro de Economía, la ministra de Salud y el subsecretario Alcorba, era que había que hacer un ajuste técnico y que más allá de que la decisión fue política, obviamente, porque uno cuando gestiona lo público está tomando decisiones que son políticas y que son profundamente ideológicas. Gabriel Odone decía, yo esto lo hubiera hecho en cualquier escenario fiscal en Uruguay. ¿Por qué? Porque parte de lo que sucede es que, por ejemplo, el costo de estar en el sistema se calculaba en base a la expectativa de vida al nacer, que quedó desactualizada. Entonces, parte del cálculo que se cambia es ir a la curva promedio de sobrevida que tienen las personas por género que se ajusta anualmente. ¿Por qué? Porque uno calculaba como que estar adentro del sistema implicaba tantos años de vida. Particularmente los últimos años de vida son los que le cuestan más caros de sostener al sistema. Entonces ese costo estaba subestimado. Por tanto había que permanentemente poner recursos de todos los uruguayos, no de los aportantes FONASA únicamente, de todos los uruguayos porque se ponen de rentas generales para asistir el FONASA. ¿Por qué esta discusión no se dio en el presupuesto? Otro de los elementos que están arriba de la mesa. Porque no es una discusión que vaya en el marco del presupuesto nacional. Porque el gasto de BPS y FONASA se contabiliza aparte porque hay diferentes factores que inciden. Es la misma pregunta que la gente te hace de por qué no discuten las jubilaciones y las pensiones en el presupuesto nacional. Y por qué uno, en primer lugar, no puede tomar la decisión de dejar de pagar o aumentar las jubilaciones únicamente en base a la restricción o no presupuestal. La crítica quizás es porque el tema apareció creo que un 28 de diciembre. Porque es cuando se firmó el decreto y de hecho, mira,
ni siquiera esos fondos están previstos para el 26. O sea, no es un apuro de necesitamos ya rever esto de cómo Rentas Generales asistió. No, esto es a partir del año 2027. ¿Usted Está considera que no calendarizado. incumple la promesa de campaña de no aumento impositivo? Porque la oposición insiste en esto, que a la larga No, ayer termina siendo un ayer factor quedó muy recaudatorio, claro, ¿no? Más allá que- quedó muy claro, se habló muy poco. De hecho, no hubo un cuestionamiento a los cambios técnicos, nadie lo pudo hacer. Nadie lo pudo hacer. Lo dice el propio Gabriel Odone al cierre. Dice, yo estoy sentado acá, no escuché un solo cuestionamiento a los cambios técnicos, ni nada que eche por tierra que lo que estamos haciendo está bien. Claro, porque lo que sí estuvo sobre la mesa, y es otro de los temas que se habla, es por qué en campaña no se puso. Y lo que le pasa a la gente es que le dice, bueno, no me avisaron que en realidad ese problema que sí estuvo en campaña, el problema Sí. del FONASA, el problema de cómo se Sí, sustenta el sistema, sí. de cómo las cápitas se empiezan a delinear de otra manera para las mutualistas, que tenemos mutualistas que grandísimas, como fue el tema Casa Galicia o del CASMU, están teniendo problemas. Todo eso sí estuvo sobre la mesa. El problema Sí. es que nadie vio que iba a capitalizarse por el tema de la devolución del FONASA. Y mi pregunta va a lo siguiente. Dale. ¿Esto es una propuesta presentada por la ministra Cristina Lustenberg o por el Ministerio de Economía? Por el Ministerio de Economía, por los equipos técnicos del Ministerio. Hace 3 gobiernos que se presenta esto. ¿Por qué? Porque hay un problema de sostenibilidad del sistema. Esto es un ajuste que es de criterio técnico, vuelvo a decir. Sí. Ahora, es una decisión política. Ayer lo decían tanto Odone como Cristina Lustenberg. ¿A qué va esto? ¿A qué se destina ese dinero específicamente? A mejorar justamente las prestaciones que tiene el sistema. Porque eso sí estuvo sobre la mesa hasta durante el toda día, la campaña. hasta el día de ayer había 300 prestaciones que no se estaban cubriendo por parte del Sistema Nacional Integrado de Salud. Hay 287 ya. Porque en 10 meses de gobierno, si hay algo que se amplió, y en el día de ayer se puso en vigencia la apendicectomía laparoscópica, por ejemplo, en la gratuidad que tiene la apendicectomía laparoscópica, bueno, se fueron incluyendo una serie de prestaciones que es justamente lo que viene planteando la ministra y que en el presupuesto nacional sí lo planteó. Nosotros tenemos el foco en mejorar las prestaciones, en rever el paquete integral de las prestaciones que tienen que asistir justamente los prestadores, en bajar los tiempos de espera. Todos estos recursos quedó claro que van a ir ahí. Una cosa que me parece importante Sí. con respecto a lo de la devolución o no. Sí. Porque acá el que escucha puede pensar, bueno, me van a meter la mano en el bolsillo. Primero, para cobrar devolución FONASA tú tenés que tener un nivel de ingresos que permita justamente subestimar de alguna forma ese costo y entonces devolverte, ¿no? Estamos hablando de que de 2.600.000 personas que tienen cobertura FONASA en Uruguay, hoy están cobrando la devolución 155.000. Esto afectaría a la mitad de esos 155.000, que son los de los salarios más altos. Pero quiero plantear un elemento que no es menor. Esto es algo que ha estado arriba de la mesa, el financiamiento del sistema. Ujú. De hecho, cuando Sí. nosotros perdimos las elecciones en el año 2019, parte de la plataforma de la campaña era la segunda transformación del sistema. Es decir, que veíamos que nos había quedado pendiente trabajar en algunas cuestiones que hacían al modelo de atención, pero también al financiamiento del sistema, porque habíamos tenido la cuestión de la estafa del FONASA, cómo los fondos que tienen que financiar las prestaciones se financiaban en publicidad, en otro tipo de medidas, adentro de las propias mutualistas. Entonces, en realidad, lo que quiero decir es nosotros siempre pensamos que esta es una medida regresiva, la de esta devolución. Tuvimos sí diferencias adentro del Ministerio de Economía en ese momento y se siguió con las devoluciones. Ahora, yo quiero decir esto. Una persona que gana 300.000 pesos, porcentualmente termina aportando menos porcentaje de su salario al FONASA que una persona que gana 25.000 pesos nominales. Bueno, claro, esa es otra discusión que no la vamos a poder dar ahora, lamentablemente. No está mal diseñado Bueno, Que es justamente lo es un del error de sistema. diseño. Claro. Por eso nosotros diríamos, desde el 2019 veníamos hablando de el segundo piso de transformaciones de la reforma, porque había que revisar, vuelvo a decir, no solo el modelo de atención, que obviamente tiene
muchos aspectos para mejorar, sino también el financiamiento y a qué se destinan las Exacto, cápitas sí. y cómo se distribuye el peso del financiamiento del sistema. Exactamente, sí que A yo- mí realmente no me parece justo que alguien que gane 300.000 pesos termine aportando con la devolución un 2% de su salario y alguien que gana 30.000 pesos nominales, que son la mayoría, son más de 500.000 uruguayos, terminan aportando el 6,5%. Claro, eso es en el diseño del sistema y en lo que se termina diciendo que están aportando por un servicio, por mucho menos del servicio que terminan recibiendo a través del FONASA. Y esos son los temas que Bueno, también habría los que- sistemas que- solidarios Exacto. justamente funcionan así Está, también. de las discusiones de cómo debería afrontarse todo esto. Así que, bueno, seguramente que también este año dará para poner sobre la mesa todo eso, porque Sí. durante este año se va a mantener todo tal cual. Esa devolución se va a hacer en septiembre como Sí, todos los años. Ayer lo dejó claro el Ministerio de Economía. Basta, que por favor, JP, porque no hipotecaba. son ¿Se las bien con 9 y Sebastián 5 da Silva minutos. o cómo es el vínculo? Porque hubo un cruce fuerte. Yo me duro. llevo bien con todos los legisladores, no tengo particularmente problema interpersonal con ninguno. Con alguno, no es con el que tengo más afinidad, claramente, pero hay muchos de la oposición con los que tengo muy, muy buen relacionamiento. Muchas gracias. Betiana Díaz es la Gracias. presidenta de la Comisión Permanente. Hay muchas cosas por hacer y nos quedaron pendientes de hablar. Esperemos que otros temas no nos detengan. Que pases muy bien. Muchas Buen día. gracias por la invitación.